En este video se explica qué es una función inversa, las condiciones para que una función tenga inversa y los pasos para calcular la función inversa. Luego hacemos un par de ejemplos y presentamos sus gráficas para verificar cómo se comporta la gráfica de una función inversa. Bienvenidos. Iniciamos recordando qué es una función. Una función básicamente es como una cajita que transforma. Yo ingreso algo y me da como resultado algo. Por ejemplo, yo ingreso granitos de maíz y me da como resultado palomitas de maíz. Esto es una función. Una función tiene un dominio, que es lo que entra, y un rango o codominio, que es lo que sale. El conjunto de salida será el dominio y el conjunto de llegada será el rango. Una vez dicho esto, entonces definimos qué es la función inversa. Como su nombre lo dice, es la inversa. ¿Qué quiere decir eso? La función tiene un dominio y el rango. Entonces, en la función inversa, que se denota como f y un menos 1, elevado a la menos 1, esto es la función inversa de f. En esta, el dominio es el rango de la función y el rango es el dominio, o sea, al revés. Miren aquí este ejemplo. Yo tengo esta función f, el dominio y el rango. Miremos un valor a. El dominio a, yo ingreso a la cajita a y me sale 3. Entonces, en la función inversa será al revés. Yo ingreso a la cajita 3 y me sale a. Eso es la función inversa. Ahora, no todas las funciones tienen una función inversa. Para que una función tenga una función inversa, esa función debe ser inyectiva. Entonces recordemos que es una función inyectiva. Una función inyectiva también se le llama 1 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que para cada elemento del rango o codominio existe un único elemento en el dominio. Si lo analizamos mediante este esquema, debemos verificar que para cada elemento del rango, o sea, del conjunto de la derecha, solo exista un único elemento en el conjunto de la izquierda. Entonces miremos este primer caso. Si observamos, A solo tiene un elemento que es 1, B solo tiene un elemento que es 2, C tiene un elemento y D tiene un elemento. Entonces, esta es una función inyectiva. Analicemos este segundo caso. Miren, A, ¿cuántos elementos tiene? 2. Entonces ya no es inyectiva. ¿Por qué? Porque yo ingreso a la cajita, a la función, ingreso 1 y me da como resultado A. Pero ingreso 2 y también me da como resultado A. Entonces, esta ya no es una función inyectiva porque A tiene dos elementos del conjunto del dominio. Entonces, ya la descartamos. Observemos esta última. A tiene un elemento en el conjunto del dominio, B tiene un elemento y C tiene un elemento. No importa que D no tenga nada, lo que necesitamos es que los que tengan un único elemento en el conjunto dominio. Otra forma de verlo es gráficamente. Si nosotros tenemos la gráfica de una función, podemos saber si es inyectiva o no. ¿Cómo lo hacemos? Hay una técnica muy sencilla que es la línea horizontal. Observen esta primera gráfica de una función. Entonces, para saber qué es inyectiva, ¿qué hago? Yo trazo una línea horizontal por cualquier parte de la gráfica y miro en cuántos puntos corta la gráfica. Entonces yo tracé esta y miren, me la cortó en un solo punto, aquí. Bueno, vamos a trazar una más abajito. Entonces yo trazo una por aquí y observamos que otra vez me corta en un solo punto. Dirán, un poco más abajo. Entonces la trazamos un poco más abajo y miren, me corta esa línea en un solo punto a la gráfica. ¿Qué quiere decir eso? Que es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque el conjunto de llegada, o sea, en las Y's, solo habrá un elemento. Miren esta segunda gráfica. Si yo aplico la misma técnica, la aplico por aquí, ¿qué pasa? Aquí me corta la gráfica en dos puntos. Para diferentes X, yo tengo un mismo Y. Y miren esta. Aquí llamemos a este X menos 2. Para X menos 2, Y vale, llamemos a este punto 2. Y vale 2. Y miren, por aquí para x2, y vale también 2. Entonces eso quiere decir que esta no es una función inyectiva. Una vez hemos tenido claro que es una función inyectiva, ahora vamos a ver los pasos para calcular la inversa
de una función. Entonces, aquí tenemos una serie de pasos muy sencillos. El primero es verificar que sea inyectiva. ¿Y cómo lo hacemos? Si tenemos la gráfica, pues aplicamos la técnica de la línea horizontal. Y si no, pues verificamos de qué grado es. Normalmente, las funciones lineales son inyectivas. ¿Por qué? Porque miren, una línea recta, por ejemplo, esta gráfica, si yo le trazo líneas horizontales, siempre me va a cortar en un solo punto. Entonces, esa será una función inyectiva. Pero una función, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. Esta es una función cuadrática y su gráfica es como esta. Entonces, esas siempre serán no inyectivas. ¿Por qué? Porque al trazar líneas horizontales me van a cortar en más de un punto. Entonces, esas no me sirven. Me sirven solo en el dominio. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo les digo que de 0 a infinito, entonces yo tomaría este pedazo. Y si yo solo tengo este pedazo, el de la derecha, si yo trazo una línea horizontal, vemos que ya solo me corta en un punto. Entonces, debe ser inyectiva en su dominio. ¿Listo? Una vez hemos verificado eso, escribimos la función en la forma y igual a f de x. ¿Por qué? Nosotros nos hemos dado cuenta que cuando hacemos ejercicios normalmente nos salen así, f de x igual a 3x. Entonces, en este segundo paso es cambiar esto por y. Entonces, esto es igual a y igual a 3x. Es lo mismo, solo es otra manera de escribirlo. Eso es lo que se hace en el segundo paso. En el tercero se despeja x y en el último intercambiamos x y y. Entonces, para aplicar los pasos y entenderlos mejor, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esta función f de x, 5x menos 3. ¿Qué tipo de función es? Es una función lineal. ¿Por qué yo sé que es una función lineal? Porque el máximo exponente de la variable es 1. Recordemos que cuando no tiene nada es 1. Cuando las funciones tienen como máximo exponente 1 son funciones lineales. Por lo tanto, ya les había dicho las líneas rectas. Si yo le trazo líneas horizontales, solo me cortan a la gráfica en un punto, función inyectiva. Ya hicimos el primer paso, es inyectiva. Segundo, escribimos en la forma de y igual a f de x. O sea, donde está f de x vamos a escribir y. Entonces, realizando el segundo paso nos quedaría y igual a 5x menos 3. El tercero es despejar x. Para despejar recuerden que hay una sola regla. Lo que yo quiera pasar de un lado del igual al otro le voy a cambiar la operación. Si está restando pasa a sumar y viceversa, y si está multiplicando pasa a dividir y viceversa. Despejar recordemos que es dejar solita la incógnita a cualquier lado del igual. En este caso, como la x está a la derecha, la voy a dejar a la derecha. Entonces voy a pasar todo lo demás a la izquierda. A la izquierda ya está y, entonces es lo primero que escribo. Y. Quiero pasar este menos 3 a este lado. Como aquí es negativo, lo que les acabo de decir, la regla es que le cambie la operación, entonces quedará positivo. Y eso es igual a 5x. Pero yo también quiero eliminar este 5 porque yo quiero despejar solo la x. Entonces, como el 5 está multiplicando a la x, recordemos que cuando aquí no hay ningún signo, quiere decir que están multiplicando. Entonces lo voy a pasar a dividir. Entonces x me quedaría y más 3 dividido en 5. Aquí puedo hacer algo más. Miren, aquí puedo separar esta suma. Entonces me quedaría, vamos a hacerlo por acá. Normalmente la incógnita se ve más bonita a la izquierda, entonces la vamos a dejar a la izquierda. La vamos a intercambiar los dos, no pasa nada. Y sobre 5 y vamos a separar la suma. Entonces más 3 sobre 5. Esto es lo mismo que esto, simplemente lo separé. Una vez tenemos el tercer paso, hacemos el cuarto paso que es intercambiar x y y. Pues donde esté x voy a colocar y donde esté y voy a colocar x. Entonces me quedaría, aquí está x, entonces coloco y, igual, aquí está y, entonces coloco x sobre 5 más 3 quintos. Y con eso termino el ejercicio. Y sobre 5 más 3 quintos es la función inversa de esta función. A continuación les voy a presentar la gráfica de f de x. Esta es la gráfica de la función f de x. Como les había dicho, observen que es una línea recta. Y esta es la función inversa. Entonces será f a la menos 1 de x. Entonces, al dibujarlas sobre el mismo plano nos damos cuenta de algo, que tienen simetría. Si yo trazo esta línea que es y igual a x, la que cruza la diagonal principal, vemos que esto es simétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que la función inversa f a la menos 1 es simétrica con respecto
a la línea y igual a x. Miren, si yo me ubico aquí, este punto es como si estuviera un espejo, pero al otro lado. En cualquier punto pasa lo mismo, miren. Para todas las funciones, la gráfica de la función inversa será la gráfica simétrica con respecto a la línea y igual a x. Tenemos la función f de x igual a 5 menos 4x a la 3. Aquí no tiene que ser siempre f de x, puede ser g de x, h de x, cualquiera. Es lo mismo, entonces digamos que es g de x, 5 menos 4x a la 3. Primer paso, verificar que sea inyectiva. ¿Qué tipo de función es esta? Es una función cúbica, miren, el máximo exponente es 3, entonces será una función cúbica. Si tenemos algunos conocimientos, sabemos que la forma de las funciones cúbicas es más o menos así. Si yo le trazo líneas horizontales, siempre me va a cortar en un solo punto, lo que quiere decir que sí es inyectiva. Pasamos al siguiente punto, la escribimos en forma de y, entonces esto es y. Entonces y es igual a 5 menos 4x a la 3. Siguiente paso, despejamos x. Entonces, al lado izquierdo, perdón, tenemos y, el 5 lo vamos a pasar al lado derecho, entonces quedará menos 5 igual a menos 4x a la 3. Yo también quiero quitar el 4, entonces lo vamos a hacer paso a paso. Entonces dejamos y menos 5, como quiero quitar este menos 4, entonces lo voy a pasar al otro lado a dividir. ¿Por qué? Porque aquí está multiplicando. Y eso es igual a x a la 3. Pero yo no quiero x a la 3. Yo quiero simplemente x. Entonces, ¿qué hago? Aplico raíz cúbica. ¿Y por qué raíz cúbica? Porque la raíz cúbica se cancela con el 3 y al lado derecho me quedará solo x. Entonces, al lado izquierdo me queda la raíz cúbica de todo esto. Y aquí también vamos a separar esta resta. Entonces quedaría y sobre menos 4. Miren aquí, menos por menos más. Entonces quedaría más 5 cuartos. Igual a x. ¿Por qué? Miren, por acá lo voy a hacer. Yo tengo que x a la 3. Le aplico raíz cúbica y yo sé que por las propiedades de las potencias y las raíces, la raíz cúbica con el 3 se eliminan y me queda x. Entonces al lado derecho simplemente me quedará x. Ahora el último paso, intercambiamos x por y. Entonces y es igual a raíz cúbica de menos x cuartos más 5 cuartos. Aquí no importa si está abajo o arriba el menos, yo lo coloco ahí. ¿Por qué? Porque menos por más da menos. ¿Listo? Ahora vamos a decir que la función inversa de g, entonces miren, aquí era g, entonces será g inversa g a la menos 1 de x es igual a raíz cúbica de menos x cuartos más 5 cuartos. A continuación les voy a presentar las gráficas para observar cómo nos quedan. Observen, la gráfica roja es nuestra función g de x y la gráfica verde es nuestra función inversa de x. Si nosotros trazamos la línea x igual a y, f de x igual a x, ¿qué vemos? Vemos lo mismo que ocurrió con la anterior, que la gráfica de la función inversa es el reflejo de esta gráfica con respecto a la línea, esta diagonal que es f de x igual a x. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su like para crear contenido interesante y de calidad. Además de eso, los invito a suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima.